Un abrazo en Cristo para todos ustedes, mis amados hermanos. Le damos la alabanza, la gloria, la honra a quien vive por los siglos de los siglos. Al Señor de los cielos que nos permite en esta noche ser útiles para su causa y ser útiles en lo que Él nos ha llamado a hacer, en lo que Él ha establecido que hagamos. Y lo primero que Él ha querido que haga su iglesia es que se reúnan, que vivamos en la unidad del Espíritu Santo para honrarlo a Él, alabarlo, adorarlo y recibir lo que Él ha preparado a través del mensaje de la palabra, la semilla viva que Él trae para cada corazón. Y seguimos desarrollando el tema global, equipo para crecer, humildad para madurar, considerando como fundamento el segmento de Efesios 4 del 1 al 16. Hoy vamos por la parte 6 en esta noche, bajo el título Fundamento de la Unidad. Vamos a desarrollar este mensaje de hoy, parte 6, con el título Fundamento de la Unidad. Y es necesario recordar, para introducirnos, Santiago nos dice algo interesante allí en Santiago 1.17. Dice en Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos lo recibimos del Señor. Y el principio de la unidad, de fluir en amor, de gracia, favor, lo recibimos del cielo. El amor y la paz que provienen de Dios se expresan en el diario vivir, en ese ministerio práctico del Evangelio. Y con ello se le presenta al mundo lo que Dios hace, lo que Dios presenta al mundo en las vidas transformadas de cada uno de sus hijos. Presenta al mundo una iglesia en santidad, una iglesia referente, una iglesia para observar, una iglesia para ver que hay un Dios bueno, de amor y que desea lo mejor para todos. Y allí la iglesia, en las congregaciones locales, en las familias, en las relaciones de amistad, en los noviazgos, en la interacción propia de los creyentes, le proyectan al mundo una imagen de pensar en lo mismo, sentir lo mismo, proyectar lo mismo. Se llama Jesucristo. Presentamos a Jesucristo con nuestra manera de ser, porque Él viene del cielo, es el don perfecto. Y en todo el registro bíblico, decíamos hace 8 días, que en todo el registro bíblico, los hombres y mujeres que el Señor ha registrado en sus escrituras, han vivido y vivieron situaciones extremas, muy dificultosas. Muchos de ellos entregaron su vida justamente por servir al Señor. Pasaron por múltiples aflicciones, quebrantos, señalamientos, acusaciones, persecuciones, etc. Y nosotros como iglesia o la iglesia a través de los años no ha sido la excepción. En nuestra sociedad contemporánea la iglesia también tiene sus aflicciones. Cada uno de nosotros tenemos nuestras aflicciones porque la misma palabra lo declara. Y la unidad no se fracciona. La unidad no se afecta. La unidad en Cristo, la unidad bajo ese parámetro del Espíritu Santo, al contrario, se debe consolidar en medio de las dificultades, porque cuando más vemos el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, el respaldo de Dios en medio de las dificultades. Si no hubiesen dificultades, no podríamos apreciar la gracia, el favor, el poder de Dios. En esta noche vamos a trabajar como fundamento bíblico con Efesios 4. Los invito a que vayamos a Efesios 4, versículos del 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6. Dice la escritura allí en Efesios 4. Acá lo tengo. Voy a leerlo directamente de la palabra. Voy a ir directamente a mi Biblia. Aquí la tengo. Aquí tengo mi Biblia.
Efesios 4, del 4 al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura así, Efesios 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Y Jesucristo, claramente vemos allí lo que dice también Hebreos, Jesucristo es el fundamento de la unidad. Fundamento que le permite al quien ha nacido de nuevo recibir las bendiciones del cielo y ser visto en el cielo, en Cristo mismo, en el cuerpo, en la iglesia, en santidad, con vestiduras blancas, como el Padre lo ha establecido. De ahí, mis hermanos, que no es posible desconocer o pretender ignorar la diversidad cultural en el planeta Tierra, en los diferentes continentes, regiones, países, aún en las ciudades, sobre todo las que son muy grandes, muy populosas. Y esa diversidad que vemos en la lógica del desarrollo social, del crecimiento de las comunidades, también se nota en los concilios y en las congregaciones locales, aunque seamos una misma iglesia. Pero humanamente vemos que hay diferencias, hay situaciones. Pero para superar esta situación y como solución única y perfecta, la unidad de la iglesia la preserva el amor de Dios en el nombre de Jesucristo y el poderoso Espíritu Santo en su acción, en su mover. Dios con el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, la presencia de Dios supera cualquier diferencia humana, cualquier diferencia idiomática, cualquier distancia geográfica, cualquier circunstancia de, llamémoslo, de costumbres, de tradiciones. Es la perfección de la unidad que Dios le entrega a los suyos. Y el apóstol Pablo, en lo que viene desarrollando en Efesios, lo entendió muy bien. Y el apóstol Pablo, por ser el misionero por excelencia, le presenta a través de esta enseñanza la razón esencial al misionero para que tenga éxito en su gestión. El misionero debe entender qué va a encontrar a dónde va. Sabe observar y tener muy en cuenta las características que existen en cultura, costumbres, raza y tradiciones entre los pueblos. El misionero recibe del Señor sabiduría para poder interactuar con las diferentes comunidades, las diferentes circunstancias. De ahí que Pablo presenta una manera esencial de ver la unidad espiritual de la iglesia, de ver la identidad de la iglesia, con ese común denominador que es el fundamento llamado Cristo. De ahí que la misma escritura dice que Cristo es el fundamento, la roca, y sobre ella estamos nosotros fundidos, establecidos. Estamos ahí, puestos por el Señor. Entonces Pablo está exponiendo la unidad observada con 7 parámetros, 7 aspectos que aportan lo propio para consolidar una identidad absoluta como obra exclusiva del Dios Trino, animando aún más al creyente, porque hay un hecho claro,
No hay otra unidad igual o comparable a la del Dios Trino y a la de la iglesia de Jesucristo. No hay otra unidad. No la hay en las condiciones, características y trascendencias que Dios establece. Y en ese pasaje que leímos de Efesios 4:6, perfectamente Pablo presenta un cuerpo, un espíritu, van dos, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 7 aspectos esenciales en donde la Trinidad está presente. Y el creyente es beneficiado, la iglesia es bendecida. Las 3 primeras, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, hacen parte de ese entorno inmediato del Espíritu Santo. Las 3 siguientes, un Señor, una fe, un bautismo, aluden directamente a la segunda persona de la Trinidad, el unigénito del Padre, el ungido de Jehová, el Señor. Y la séptima, que contiene todas las anteriores, directamente establece al Padre. Y no olvidemos que en la Biblia, ese número 7 habla de la perfección de Dios. Esos son 7 aspectos que sustentan y transmiten la perfección de la unidad de Dios. La perfección de la unidad de la iglesia. La perfección del cuerpo de Jesucristo. La perfección de la relación, la unidad y la identidad de nosotros con el Señor. Y empieza Pablo hablando de un cuerpo. O sea, de Efesios. Vamos nuevamente a Efesios. Vuelvo aquí a abrir mi Biblia. Efesios 4. Dice 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo. Y Pablo está hablando aquí de la iglesia. Y recordemos que Pablo, para que el creyente, sus lectores, quienes le escuchan, los creyentes, nosotros, la persona con mucha preparación, muy erudito, o la persona con una educación básica, o la persona simplemente por su experiencia de vida. Pablo presenta por sabiduría del cielo un comparativo, un símil determinante, porque presenta el cuerpo humano para hablar del cuerpo de Cristo. Entonces, en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier grado de cultura idiomática, social, científica, como sea, se entiende perfectamente el símil. Pablo relaciona el cuerpo humano como figura, referencia y ejemplo para dimensionar la trascendencia de la iglesia en su razón corporativa, en su esencia con Cristo. El cuerpo humano funciona como un todo. La iglesia también. El cuerpo humano no se concibe ni es viable fragmentarlo, se destruye. La iglesia no es posible fragmentarla, destruirla. Si al cuerpo humano le cercenan una parte, duele, causa dolor. Cuando a la iglesia de Cristo le pasa algo a uno de sus miembros, hay dolor en el cuerpo. La misma palabra nos dice en Corintios que nos gozamos con el gozo de uno de los miembros. Nos dolemos con el dolor de uno de los miembros.
Porque esa unidad del cuerpo humano y por lo mismo de la iglesia es sustancial, vital, habla de vida. Es interna del espíritu, de la esencia del ser de la persona, de la esencia del Señor como su iglesia. Y por eso, esa unidad del cuerpo, esa presentación del cuerpo humano y esa presentación de la iglesia como cuerpo de Cristo, no es obra de hombres. No puede ser obra de hombres. Es respuesta de la obra de Dios. No responde a planes o esfuerzos de hombres. Es la respuesta de la obra perfecta de Dios. Es la manifestación de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de su voluntad perfecta. No los hombres, Dios. Efesios, ahí mismo Efesios. Este libro de Efesios es muy especial, hablando de la iglesia, del cuerpo. Efesios 1, 22 y 23, Pablo escribió así. Efesios 1, 22, 23. Hablando del cuerpo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Del cuerpo. Que son los mismos pies de Jesucristo. Porque Él es la cabeza. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, judíos y gentiles, como creyentes, como hijos de Dios, en un solo cuerpo, la cabeza de un cuerpo, Cristo, Jesucristo. El cuerpo es importante porque Cristo es la cabeza. Y este paso que da el apóstol para hablar del cuerpo, para dimensionar el cuerpo, en Efesios lo vuelve a plantear en el 2:16. Lo vuelvo a repetir. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. El cuerpo es reconciliación. Presenta la reconciliación del pecador con Dios. Quien se arrepiente ingresa a ser parte del cuerpo porque queda reconciliado con Dios. Y ahí mismo en Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El cuerpo recibe la promesa del Evangelio en la cabeza, en su cabeza, que es Jesucristo. Entonces el cuerpo es muy importante y Pablo lo está presentando. Un todo, la iglesia. Y toca en segunda instancia el espíritu y dice, y un espíritu. Entonces ya nos ubicamos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo proporciona y mantiene la unidad actual de la iglesia. Es la vida del cuerpo. Está en nosotros. Somos templo de su Santo Espíritu. Lo vivifica y lo llena todo. Tabernáculo del Dios vivo. E impulsa a cada miembro a aportar lo que tiene del cielo como contribución particular al conjunto, al fortalecimiento, a la madurez, al crecimiento del cuerpo. Recordando
que solo hay un espíritu, no dos o tres, un espíritu. Ese Espíritu Santo que descendió en poder sobre los creyentes judíos en el Pentecostés es el mismo que cayó sobre los creyentes en la casa de Cornelio. Y es el mismo que en el transcurso de los siglos, desde aquel día del Pentecostés, ha convencido de pecado, justicia y juicio a quienes se han agregado al cuerpo de Jesucristo. Es el que vincula las piedras vivas a la obra del Señor, que es su iglesia, porque Él es el que edifica su iglesia. Hablando de esto, Hechos 2, 46 y 47, Lucas relató lo siguiente. Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, al cuerpo, los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo sigue convenciendo hoy de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo sigue revelando hoy la palabra viva en cada corazón sediento. El Espíritu Santo sigue hoy conduciendo la oración de la iglesia, la tuya, la mía. El Espíritu Santo sigue ahí acompañando como el Paracletos a todo creyente y lo sigue motivando para que use bien los dones para el bien del cuerpo, con tal que se cumplan los propósitos salvíficos de Dios para todos los hombres. El Espíritu Santo direcciona la predicación del Evangelio. Por eso el Espíritu Santo garantiza que Dios terminará lo que comenzó por medio de la encarnación y la obra redentora de Cristo. Un cuerpo, un espíritu. Y llega a la tercera instancia, Pablo, cuando dice una sola esperanza. No muchas esperanzas, una sola esperanza. Y esta esperanza que alude Pablo se deriva del sello de las arras de la herencia divina que tenemos nosotros. La que recibimos cuando la gracia del cielo nos recogió y nos agregó al cuerpo por obra del Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Y nos selló. Creímos en el unigénito del Padre. Escuchamos el Evangelio. Recibimos el mensaje. Confesamos al Cristo vivo, al Dios, al Hijo de Dios hecho hombre, que dejó el trono por venirnos a buscar, que padeció y murió, pero resucitó y ascendió para ocupar el trono para siempre. Y el trono que un día quedó desocupado, ahora lo ocupa el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestra esperanza, la esencia de nuestra fe, que Dios no nos va a defraudar ni nos ha defraudado, nunca lo ha hecho. Por eso Primera de Pedro 1.3 dice así. Primera de Pedro 1.3 dice. Dice la palabra en Primera de Pedro 1.3. Santo Rey de los cielos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, una sola esperanza. Va a sonar la trompeta. Falta poco y nos vamos con él. Por eso, la esperanza camina de la mano con la fe del Hijo de Dios. Por lo mismo, en razón de la convicción en nuestro hombre interior, podemos dimensionar la esperanza relacionada con la segunda venida. El Maranata. Y en ese momento disfrutaremos de toda la perfección de la nueva creación. La plenitud. De ahí que Pablo escribía en Romanos 5, 5, 6 algo hermoso, sublime, sustancioso y efectivo para nosotros. Dice Pablo en Romanos 5, 5, 6. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La esperanza no avergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Aleluya. Grande nuestro Dios, hermoso nuestro Señor. Efesios, en este pasaje que usamos como fundamento bíblico, habla de la esperanza de la vocación. Miremos Efesios un momentico, para que veamos cómo la presenta Pablo. Vamos nuevamente. Voy a buscar mi Biblia. Ahí en Efesios 4. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza de la vocación. Que un día hizo mella en las almas de los redimidos. Porque la gracia de Dios les salvó por Cristo y fueron nacidos de nuevo. Por obra del Espíritu Santo. Hebreos 6, 17 y 18 nos recuerda algo más que hermoso. Los calificativos del lenguaje humano, los adjetivos quedan cortos para lo que dice aquí. Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una sola esperanza puesta delante de nosotros. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Y el cuarto fundamento, parámetro, esencia que presenta Pablo es un Señor. Un Señor es el cuarto, dice allí. Leo Efesios 4, 4. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. Hay una sola fuente de autoridad en el cuerpo, la cabeza. He dicho en varias ocasiones que un cuerpo sin cabeza está muerto, no tiene vida. Y un cuerpo con dos cabezas es un monstruo, no funciona tampoco. Pero la iglesia es un cuerpo con la mayor
y la perfecta cabeza que podría tener Jesucristo. Y este hecho se deriva de la base de la unidad que Cristo entregó a los suyos, dispuso para los suyos por el sacrificio en la cruz, en la cruz del Calvario, la obra de la cruz. Pablo, en 1 Corintios 8:6, habla así. Pablo, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, el cuerpo, los creyentes, la iglesia. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jesucristo es Señor, es el Señor, y ostenta el primado en todo. La iglesia es suya. Él la compró, Él la edifica. No ha dejado de ser el Señor. Y frente a este señorío de Cristo no puede existir división alguna entre los miembros del cuerpo. Jesucristo es el Señor, es Dios, es el Señor, el Salvador. A mí me alegra cuando mi esposa insiste en decir, no solamente es el Salvador, es el Señor. Y como tal hay que verlo, es el Señor. Y al Señor se le hace caso. Porque por grandes que sean las diferencias de raza, de color, de sexo, de cultura, de clase social, que puedan poner distancia o dificultad en lo humano, la cabeza y el cuerpo son una sola unidad. Pero la cabeza marca la ruta, dice el Señor. Corintios, Colosenses 1:17 al 20, dice algo hermoso, fascinante, hablando de esto. Colosenses 1:17, 20. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién? Jesucristo. El Señor. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En el Señor. Y Él, el Señor, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, el Señor, que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién? Él, el Señor. Por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En el Señor, habitase toda plenitud. Por medio de Él, ¿de quién? Del Señor, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De quién? Del Señor. Y es de tal trascendencia esto, que los creyentes de los primeros años de la iglesia, en los primeros siglos, estaban dispuestos a recibir el martirio e ir a la muerte, rehusando enfáticamente a declarar que el Señor era César. No, para ellos el Señor era y es Jesucristo. Y por eso muchos murieron. Fueron comida de leones. O teas ardiendo en Roma. Toda lealtad humana, por importante que sea en su área particular, el respeto a la autoridad del Estado, la familia, en cualquier orden social, está supeditada y condicionada absolutamente a la autoridad del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, porque Él es el Señor de la iglesia, nuestro Señor. Colosenses 3:11, Pablo escribió así. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El Señor. Hemos visto 4 aspectos de los 7. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una sola esperanza.
está el Señor. Un Señor. Y esto nos proyecta a entender mejor por qué hablamos de un equipo para crecer y humildad para madurar. Porque hablamos de ese fundamento de la unidad que es el mismo Señor Jesucristo. Porque es la cabeza. Y Él nos permite entender mejor la manifestación de la Trinidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por amarnos como nos amas en Cristo Jesús. Padre, gracias por la obra de la cruz. Gracias por el señorío de tu unigénito. Gracias porque Jesucristo no solo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y no lo vemos como el Señor, sino como nuestro Señor. Y a Él le honramos y le tributamos alabanza y adoración con nuestra obediencia a la fe y a la verdad. Padre, que tu Santo Espíritu nos asista, nos ayude para nunca dejar de actuar, de vivir el Evangelio, proclamando a Jesucristo como Salvador y como Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.